Hola a todos, soy la profesora Ornella y les doy la bienvenida a Filosofía OLG. El día de hoy trabajaremos con la guía número 7, Silogismos. Empecemos. Al igual que siempre, les recomiendo indicar nombre, curso y fecha. Recuerde que en la sesión de Classroom nosotros contamos con todo este material. Además, le recomiendo que en la medida en que usted vaya desarrollando y viendo este video, tenga su guía a mano para irla contestando. El día de hoy vamos a conocer el concepto de silogismo y premisa para distinguirlos como parte de la lógica aristotélica. Hola, soy yo de nuevo Aristóteles. ¿Se acuerdan de mí? Hoy vengo a acompañarlos nuevamente porque continuaremos con la lógica, una de mis grandes ideas. Tal y como dice en el objetivo, hoy conoceremos dos conceptos relacionados a la lógica, el silogismo y la premisa. Antes de comenzar, responde sí o no. ¿Has escuchado la palabra silogismo? ¿Sabes qué significa premisa? Empecemos. Recordar, lógica significa ciencia que nos ayuda a razonar y pensar de manera rigurosa, válida y correcta. Es importante tener estas definiciones siempre en la mente cuando nosotros estemos hablando de lógica. Silogismo. Definición. El silogismo puede ser definido como la estructura del razonamiento deductivo. Para Aristóteles, el silogismo es un razonamiento formado por tres juicios, tales que, dados los dos primeros, el tercero resulta necesariamente. Por ejemplo, todas las aves vuelan. El cóndor es un ave. Por lo tanto, el cóndor vuela. Ya, entonces aquí nosotros tendríamos eventualmente un silogismo. Un silogismo es un razonamiento que está formado por 1, 2, 3 juicios, ¿ya? Entonces aquí yo tengo este juicio primero, tengo este juicio segundo, y la conclusión de estos dos es el tercer juicio. Entonces, si ustedes se fijan, y yo se los dejé aquí con color, todas las aves vuelan. El cóndor es un ave. Entonces, si ustedes se fijan aquí, ave y ave se repite. Y nos queda solamente el cóndor vuela. Entonces, ¿cuál es la conclusión de estas dos primeras premisas? Es que el cóndor vuela, ¿ya? En este ejemplo, el nexo que hay entre los dos primeros juicios, llamados antecedentes, y el último juicio, llamado consecuente, es tal que de los antecedentes se sigue necesariamente el consecuente. ¿Qué significa eso? En términos simples. Estos dos se llaman antecedentes. Este de acá abajo se llama consecuente. Entonces están elaborados de tal manera que de estos dos yo siempre saco una conclusión. Entonces de los dos antecedentes yo siempre obtengo un consecuente. Estructura del silogismo. El silogismo consta de tres proposiciones. De las dos primeras, la de mayor extensión se llama premisa mayor, la de menor extensión, premisa menor, y la tercera proposición recibe el nombre de conclusión. En el silogismo hay, como materia de proposiciones, tres términos llamados mayor, menor y medio. El término mayor es el predicado de la conclusión y se representa con la letra P. El término menor es sujeto de la conclusión. Se representa con la letra S. El término medio se repite entre las premisas y no aparece en la conclusión. Se representa con la letra M. Entonces aquí nosotros tenemos un ejemplo. La premisa mayor, que es la más extensa de las tres. Las plantas tienen clorofila. La premisa menor, ¿cierto? Que es la segunda de las premisas. Los cactus son plantas. Y luego tenemos una tercera premisa que se llama conclusión. Entonces aquí los cactus tienen clorofila. Luego, en materia de proposiciones, tenemos tres términos, no premisas, términos, ¿ya?
El término mayor es el predicado. El término menor es el sujeto. Y el término medio es lo que se repite. Lo que se repite nunca aparece en una conclusión. Entonces aquí yo tengo el término medio, las plantas, las plantas. ¿Este término está en la conclusión? No, no debería estar en la conclusión, porque el término medio es el que se repite y es el que se elimina. Así como ustedes lo hacen en matemáticas, ¿cierto? Reducción de términos semejantes es exactamente lo mismo. Entonces aquí este es semejante con este, por lo tanto estos se eliminan y ya no deberían aparecer en la conclusión. Luego tenemos el sujeto y el predicado. El predicado es el término mayor y el sujeto es el término menor. El predicado es lo que se dice y el sujeto es de quién se habla. Entonces, ¿de quién se habla? De los cactus. ¿Qué se dice de los cactus? Que tienen clorofila. Entonces aquí tenemos, los cactus sujetos tienen clorofila predicado. Insisto, el término, no la premisa, el término medio es el que se repite y es el que se elimina en la conclusión. Hecha la distinción entonces de los silogismos, pasamos ahora a las figuras de silogismo. Podemos distinguir 4 figuras de silogismo. Llamamos figura a la forma que adquiere el silogismo según el puesto que el término medio ocupa en las premisas. ¿Ya? Entonces acuérdense que teníamos nosotros las premisas y además teníamos los términos. El término era el mayor, los que aparecen aquí, el mayor, el menor y el término medio, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la M, que es representado con la letra M, el término medio, donde aparece el término medio, donde aparece el término que se repite, es que va a adoptar diferentes figuras un silogismo. Entonces tenemos la primera figura, el término medio, es decir, el término que se repite, es el sujeto de la premisa mayor y el predicado de la menor, ¿ya? Entonces, ningún cuerpo es espíritu. Entonces aquí el ningún cuerpo es el término medio y el espíritu es el predicado. M es P. Luego, en la siguiente premisa tenemos toda estrella es cuerpo. Entonces aquí tenemos nosotros el sujeto, la S, es cuerpo. Y cuerpo es el término que se repite, es el término medio. S es M. En consecuencia, ¿cierto? Nosotros eliminamos el término semejante, en este caso eliminamos el término medio, la M, y nos queda luego, es decir, en consecuencia, la conclusión, ninguna estrella es espíritu. Mantengo, ¿cierto? Esto con esto y esto. Por lo tanto, ninguna estrella es espíritu, es decir, S es P. Insisto, las M siempre se van a eliminar porque son términos que se repiten y los términos que se repiten se eliminan en la conclusión. Segunda figura. El término medio es el predicado de las dos premisas. P es M, S es M. Veamos aquí. Todo mármol es piedra. Entonces, todo mármol es el predicado, es piedra, piedra en este caso, es el término medio. Alguna sustancia es el sujeto y piedra sería el término medio. Entonces aquí yo en la conclusión lo que hago es eliminar los términos medios y me queda por lo tanto alguna sustancia, que es el sujeto, no es mármol, que es el predicado. Tercera figura. El término medio es el sujeto de las dos premisas. Ejemplo. Ningún ecuatoriano es italiano. Luego, todos los ecuatorianos son americanos.
Entonces, ¿qué hago yo aquí? Elimino las M's y me quedo con S y P. Me quedo con algunos americanos, no son italianos. Es importante aquí considerar esto de ninguno y todos, ¿ya? Porque si yo tengo lo mismo que la regla de los signos en matemática, todos es un más, ninguno es un menos. Y más por menos es menos. Por eso aquí la premisa da negativa. Lo mismo, ¿cierto? Aquí. Todo mármol positivo no es negativo. Más con menos es menos. Por lo tanto, no es, ¿ya? Hacer esas distinciones. Y la última figura. El término medio es predicado del mayor y sujeto de la menor, ¿ya? El ejemplo, todos los perros, predicado, son mamíferos, término medio. Todos los mamíferos, término medio, son vertebrados, sujeto. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Elimino los términos medios y me quedo con sujeto y predicado. Todos los perros son vertebrados. Entonces, igual aquí ustedes fíjense, tengo todos los perros son mamíferos, positivo. Todos los mamíferos son vertebrados, positivo. Más por más es más. Por lo tanto, esta afirmación, esta premisa es positiva. A continuación tenemos la sección de actividades. 1. Define con tus palabras lógica. Lo que ustedes han comprendido en el transcurso de la guía anterior y de esta, ¿qué es lógica? 2. ¿Qué es un silogismo? Da un ejemplo. Entonces ahí ustedes me definen silogismo y me ejemplifican. Número 3. ¿Qué es una premisa? Da un ejemplo. Lo mismo. Definir, premisa y ejemplificar. ¿Cómo se relaciona el silogismo y la premisa con la lógica? Es decir, ¿por qué nosotros vemos la palabra, el concepto, la definición de silogismo y de premisa cuando hablamos de lógica? Entonces, ¿qué conexión tienen el silogismo y la premisa con la lógica como ciencia? Número 5. Completar el siguiente cuadro. De acuerdo a la explicación de las figuras del silogismo, completa los recuadros sin repetir los ejemplos dados en la guía. Entonces, ¿se acuerdan que yo recién les hice, ¿cierto?, toda la definición del término mayor, el menor, que es el sujeto, el predicado, y el término medio, que el medio, ¿cierto?, era el que salía cuando yo hablaba de una conclusión, que es el término que se repite. Entonces, de acuerdo a dónde estaba ese término que se repetía, tenía diferentes figuras, que eran básicamente 4. Entonces, aquí ustedes tienen que hacer un ejemplo por cada una de las figuras. Obviamente ese ejemplo no puede ser el mismo que nosotros revisamos recién. Entonces aquí figura 1, 2, 3 y 4. Número 6. ¿Para qué sirve saber de silogismos, premisas y lógica? Aquí una respuesta total y absolutamente personal. ¿Para qué a nosotros en la vida? ¿Por qué ustedes creen que es importante? ¿Para qué saber en relación a silogismos, premisas y lógica? Finalmente, y no por ello menos importantes, tenemos la autoevaluación. En cada guía, al final de esta, aparece una autoevaluación donde ustedes simplemente deben responder marcando con una X a la pregunta dada sí o no. Es importante que usted realice esta autoevaluación de manera honesta porque es una forma en la que usted le va a permitir ir mejorando en su proceso educativo. Además, mencionarles que en su libro de filosofía de tercero medio tienen más profundización en relación a lo que es la lógica. También lo mencioné en el video anterior. Entre las páginas 24 y 33 de su libro, usted puede encontrar mayor contenido en relación a la lógica como ciencia. Aquí me despido y nos vemos en un próximo video.